Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Si pensabas que el burnout o síndrome del trabajador quemado es algo propio de nuestros tiempos, fruto de la digitalización, la competitividad y la inseguridad laboral, nada más lejos de la realidad. En la década de los 70, cuando aún no dependíamos de las pantallas para casi todo, cuando la vida era mucho más sencilla, profesionales de la psicología lo definieron como esa sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada que resulta de una sobrecarga por exigencias de energías, recursos personales o fuerza espiritual del trabajador. Energía, recursos, espiritualidad. Como ves, de lo que vamos a hablar hoy en el podcast es algo muy complejo, mucho más que el hecho de que no te guste tu trabajo, y además es algo que nos afecta a todos los niveles y en todas las facetas de nuestra vida, no solamente en el ámbito laboral. Para hablar sobre el síndrome del trabajador quemado, cuento hoy en el podcast con Carlos Zenalmor, médico psiquiatra y psicoterapeuta experto en estrés laboral y síndrome de burnout. Él experimentó en primera persona lo que es este trastorno y hoy vive en un valle de los Pirineos precisamente para disfrutar de su trabajo y de la vida a otro ritmo. Cada día comparte en su newsletter consejos para vivir con menos estrés. Puedes suscribirte en su web carloszenalmor.com. Kroger Delivery has one mission: to deliver the freshest food right to your door. That's why our drivers are pros. Our trucks are refrigerated. And when it comes to low prices, we always deliver. With $20 off your first order of $75 or more, there's no better time to get in on the action. Mission accomplished. Restrictions apply. See site for details. Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No, don't. I mean, honestly, when I started this, I thought I only have to do like 4 of these. I mean, it's unlimited premium wireless for $15 a month. How are there still people paying 2 or 3 times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/save. Whenever you're ready. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details. Bienvenido, Carlos, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Hola, Hanna, encantado de estar aquí y con muchas ganas de ayudar a la gente a retomar el trabajo después de las vacaciones, pues con más equilibrio y con más salud. Efectivamente, porque este programa se va a emitir por primera vez en el mes de septiembre, luego ya cada uno cuando lo escuche, pues lo escuchará cuando sea. Porque, es verdad que el tema del que vamos a hablar, que es el burnout o este síndrome del trabajador quemado o este estrés laboral, luego ya nos dirás tú si todo esto es lo mismo o no, pero es verdad que esto no tiene por qué pasar en septiembre, es verdad que nos puede pasar en cualquier momento del año y en cualquier momento de nuestra vida, pero sí que me apetecía comenzar el curso académico hablando de este tema, porque seguramente que hay muchas personas que están a puntito de reincorporarse al trabajo o que ya se han reincorporado y que solamente están pensando en las vacaciones de 2025. Entonces, creo que es un momento adecuado para hablar de este tema. Y lo primero que te quería pedir es que nos hablaras un poco del contexto que estamos viviendo ahora, que me imagino que tiene mucho que ver, ¿no? Con esto del burnout. Y ya de paso nos explicas qué es el burnout, porque también hay mucha confusión en cuanto a esto. Hay gente que sencillamente piensa, no, es que no me gusta mi trabajo, punto, ya tengo burnout. Es algo más complejo que esto. Entonces, si te parece, vamos a ver qué es y contextualizar un poco el mundo moderno, cómo determina el desarrollo de esta patología. Perfecto. Sí, creo que es muy importante empezar definiendo lo que es el burnout, porque a día de hoy mucha gente a la que le cuento que me dedico a esto me dicen, ¿pero eso qué es? ¿No? O sea, no saben muy bien lo que es. Entonces,
hay que tener claro que es una enfermedad, que es un problema de salud que está recogido por la Organización Mundial de la Salud en su clasificación internacional de las enfermedades, pues como un problema de salud con entidad propia, y que lo podemos resumir diciendo que es el resultado del estrés laboral crónico y excesivo en nuestro cuerpo y en nuestra mente, ¿vale? Y básicamente para que una persona, luego hablaremos creo que más en profundidad, ¿vale?, del problema en sí, pero para que una persona que nos esté escuchando pueda saber así rápidamente si puede estar teniendo este problema o no, pues básicamente son 3 cosas. Por un lado, el agotamiento físico y emocional, que es el que hace que cada vez nos cueste más trabajar y cumplir nuestras tareas y nuestras responsabilidades. Una desconexión emocional del trabajo, que es cuando el trabajo ya a mí me empieza a dar igual y de hecho incluso me enfada o me siento irritable en mi trabajo, que esto luego también muchas veces llega a casa. Y también pues la pérdida de eficacia, ¿no? Cada vez soy menos eficaz en lo que hago y además me siento menos realizado con mi trabajo, ¿no? Me siento más vacío, me llena menos y eso pues es muy duro para el que lo experimenta. Entonces esto sería un resumen rápido de lo que es el problema. Y bueno, y luego comentabas el tema del contexto social, el contexto cultural, que a mí me encanta empezar hablando de esto cuando hablo sobre el burnout, porque la tendencia que hay, incluso en la propia Organización Mundial de la Salud, cuando lees la definición, es un poco como a responsabilizar al trabajador de que está quemado, ¿no? Porque de hecho la Organización Mundial de la Salud en su definición dice el resultado del estrés laboral que no ha sido gestionado con éxito por el trabajador. Y es como, bueno, vamos a ver, ¿no? Depende qué niveles de estrés, a lo mejor hay niveles de estrés que no se pueden gestionar con éxito bajo ningún concepto y esto es importante. Entonces, pues para empezar, partimos de una cultura y de una sociedad en la que ya la propia idea de lo que es el éxito pues es bastante problemática, ¿vale? Porque nosotros pensamos en alguien exitoso y pensamos en Bill Gates, en Elon Musk, en personas que han dedicado su vida en cuerpo y alma al trabajo, que prácticamente no han hecho otra cosa, es la realidad de las agendas, ¿no?, de este tipo de personas, o de, en fin, el típico millonario súper exitoso y demás. A ti no te vale ese modelo de éxito y si te dedicas a perseguir ese modelo de éxito que se nos vende pues en Instagram, en las redes, en todos lados, en las películas, pues quizá vas a ser infeliz y quizá no es tu camino, ¿no? De hecho, yo cuando decidí marcharme de Madrid, como has comentado, y mudarme a un valle de los Pirineos, había una parte de mi cabeza que decía, Carlos, el éxito está en Madrid, no está en los Pirineos, ¿no? Es una locura. Bueno, me lo decía mi cabeza y me lo decían otras personas, por ejemplo, y el mundo mis padres, también te lo decía. Y el mundo, ¿no? Y bueno, y curiosamente el resultado es que al haber hecho ese cambio, que era seguir lo que yo sentía que necesitaba, luego he tenido mucho más éxito, también incluso a nivel profesional, ¿no? Aunque no era el objetivo, pero bueno, cuando te conectas contigo mismo, pues las cosas empiezan a funcionar, ¿no? Diferente. Entonces, bueno, ese sería un elemento del contexto, esta definición de éxito que se nos vende, que está muy ligada pues con la hiperactividad, la hiperproducción. De hecho, tenemos autores, ¿no? Como, bueno, no, más o menos famoso, que es Byung-Chul Han, que es un filósofo surcoreano, ¿no? Que él habla de que nos estamos autoesclavizando tanto, nos autoexplotamos tanto, que al final acabamos siendo la sociedad cansada, ¿no? De hecho, su libro más famoso es La sociedad del cansancio. Pues, ¿por qué? Pues porque al final nos hemos convertido de alguna manera en nuestros peores jefes. Se nos ha metido dentro, ¿no?, esta idea en la cabeza y nos explotamos a todos los niveles. Ya no solo trabajo, sino que hay que rendir pues en todos los sentidos, a nivel de imagen, incluso a nivel de ocio, ¿no? Tenemos que subir las fotos más chulas a las redes, tal. Y parece que si no entras como en esa corriente, bueno, pues que no tienes una vida que merezca la pena o una vida que te llene, ¿no? Y bueno, podríamos decir más cosas, pero por citar otra cosa que es muy evidente, pues es el tema de la hiperconexión digital, ¿no? Que claro, hoy en día yo me encuentro personas a las que estoy ayudando en el tema del burnout que tienen problemas a la hora de desconectar del trabajo que hace unos años pues no los habrían tenido, pero como ahora tienen el móvil en la mano todo el rato, el correo, el WhatsApp del trabajo, tal, no han sabido separar a ese nivel, ¿no? Y eso pues les lleva
a quemarse mucho más, ¿no? Y a estresarse mucho más. Podríamos decir más cosas, pero bueno, por pasar a otro tema. A propósito de esto que comentabas de la sociedad del cansancio, también el concepto de la sociedad del rendimiento, me estoy acordando, el filósofo José Carlos Ruiz en este podcast habló precisamente de eso y de que lo has dicho tú también, que ahora como que todas las facetas de nuestra vida tienen que tener un rendimiento, incluso el tiempo libre, incluso esos momentos de ocio. Tú lo has dicho de voy a cenar, pero lo primero que haces es que nadie toque nada, que voy a hacer una foto. Voy a ver una puesta de sol. No sé la puesta de sol, pero yo estoy pendiente de enfocar bien, que no me salga un reflejo, entonces me pierdo todo. Y eso, y que era curioso cómo, aunque ahora en teoría no, tenemos más tiempo libre que en otros momentos de la historia, pero que incluso ese momento de ocio y disfrute lo hemos convertido en un momento que tiene que tener un rendimiento y que, claro, eso es pues esa autoexplotación, ¿no? Eso es, sí, ese problema, ¿no? que tenemos a la hora de relacionarnos. Yo creo que tiene que ver también con relacionarnos con nosotros mismos en un poco de silencio, ¿no? En un espacio de silencio. Y de cenar, por ejemplo, pues aparte de lo que dices, también tienes que cenar viendo una serie o haciendo otra cosa, ¿no? O sea, como aprovechando el tiempo. Porque parece que si te quedas a solas contigo mismo, algo no va a funcionar o te vas a encontrar algo que no te gusta, o en fin, nos cuesta cada vez más. Entonces, claro, todo esto son temas que parece que no, pero tienen mucho que ver con los niveles de burnout tan altos que hay cada vez y que cada vez va peor, ¿no? Y de hecho, pues no es raro que la Organización Mundial de la Salud cada vez le da como más entidad a este tema, porque cada vez es que es un problema mayor, ¿no? Hemos visto lo que son esas, digamos, ese contexto sociocultural, ¿no? Pues esta obsesión que tenemos por la hiperproductividad, por la hiperconexión. Pero claro, nos quedaríamos un poco cortos si solamente habláramos del contexto, porque y aquí me gustaría que habláramos de otros dos grupos de causas. Lo mismo tú has identificado más, pero creo que es importante que hablemos, por un lado, del contexto laboral, porque también es paradójico que ahora que todo es, ¿no?, protección del trabajador y los riesgos laborales y un mogollón de puestos que se están creando para el bienestar del trabajador, pero oye, esto yo creo que va en aumento estas cifras de burnout. Y luego, si te parece, pasamos al contexto personal, pero sí que me gustaría que nos hablaras de cómo son esos entornos laborales que favorecen, por así decir, no quiero decir provocan, pero bueno, que favorecen que un trabajador se queme. Sí, mira, el otro día justamente me escribía una persona que está en mi newsletter, ¿no? En mi comunidad, y a veces me escriben y tal, y me cuentan cosas, y era una empleada de banca, ¿no? Y me hablaba de los niveles de estrés tan altos que tenía, pues ahí en la sucursal de su banco y tal, y justo yo ese día había ido al banco y me había fijado en la empleada de banca que me atendió, que estaba quemadísima, o sea, se le veía, ¿no?, en la cara. Entonces estaba ella con la pantalla escribiendo. Tenía un chat que le saltaba más o menos cada 2 segundos, interrumpiéndole la atención, ¿no? Pues los emails, las notificaciones. Un compañero que venía y le interrumpía. Un cliente enfadado porque llevaba mucho tiempo esperando, ¿no? Entonces, claro, una persona que se le estaba rompiendo su flujo de atención cada 5 segundos, más o menos. Entonces, claro, es imposible que una persona así no esté quemada, ¿no? Y que tenga salud en su trabajo. Entonces, bueno, esto es un chascarrillo al hilo de que los seres humanos funcionamos de una manera, ¿no? Entonces hay lo que yo llamo pues una antropología correcta de organizar un trabajo, una empresa o tal, porque es como los seres humanos funcionamos. Y lo que veo que sucede mucho en las empresas, en las organizaciones, yo he trabajado también pues en la sanidad pública, que no hay una antropología correcta, ¿no? Hay una antropología equivocada sobre cómo funcionamos los seres humanos. Y se pretende que los humanos nos adaptemos para que las cosas funcionen según las normas que ha establecido esa empresa o esa institución. Pero eso no va a pasar porque no podemos, simplemente, ¿no? No somos robots, o sea, somos humanos, hay una serie de normas y si las cosas van en esa dirección vamos a estar bien y vamos a rendir mejor, ¿no? Y aquí entra, bueno, pues he puesto este ejemplo de la concentración, de los flujos de atención, el tema de los descansos también, que está demostradísimo que hacer descansos cada hora más o menos aumenta la productividad de las personas y su bienestar. Pero bueno, también hay otros temas como, por ejemplo, la gestión del talento, ¿no? El hecho de que una persona esté trabajando en el puesto
en el que se siente más conectado y más va a explotar sus talentos y lo que le gusta, ¿no? Y eso va a favorecer sin duda tanto al trabajador como a la empresa. El tema de las relaciones interpersonales, que esto pues es un temazo porque aquí, claro, entra en juego un factor que también nos genera muchísimo estrés a los humanos, que son las relaciones, ¿no? De hecho, yo diría que con el trabajo las relaciones son el otro temazo que más estrés nos genera en el día a día, porque cuando algo nos va mal en una relación nos estresamos mucho, los humanos, ¿no? Y encima eso lo mezclas en un entorno laboral y pues tienes ahí un cóctel súper explosivo. Y ahí entra también el hecho de que pues apenas se nos enseña a gestionar todos estos temas psicológicos y de relaciones con compañeros, con jefes, ¿no? Con clientes también. Esto entra dentro de lo que se llaman las soft skills, ¿no? Que son las habilidades blandas, que yo siempre me quejo mucho de que no tienen nada de blandas. O sea, son habilidades muy técnicas que o te las enseñan o, excepto la gente que es muy natural, no vas a saber gestionar eso y es una parte súper importante de tu trabajo, ¿no? Cómo comunicarte con la gente y demás. Y, en fin, pues todo este conjunto de cosas, de temas psicológicos, más cerebrales, más de cómo funcionamos los humanos, como no se tiene en cuenta en las instituciones, pues al final lleva a que la gente se acabe quemando, ¿no? Porque está funcionando en un entorno que no está hecho para ellos. Sería un poco ese el resumen. Y, Carlos, a propósito del teletrabajo, porque también esto se ha vendido como la gran solución, pero yo que trabajo en casa y teletrabajo, a mí me cuesta la misma vida desconectar, y eso que soy bastante disciplinada y encima yo me aplico bastante el cuento de los descansos, en fin, que yo la teoría me la sé muy bien. Y me cuesta muchísimo desconectar porque siempre tienes ahí el ordenador, ¿no? Y un sábado por la mañana que estás ahí un poquito aburrido y dices, voy a adelantar esto, Entonces, claro, esto que se nos ha vendido y que las empresas ahora como que se dan ahí golpes en el pecho de mira, que tengo a mis trabajadores teletrabajando para que concilien. Y lo mismo están todos amargados y quieren volver a la oficina. Total. Eso, las primeras experiencias que tuve yo con eso, que cuando ya empezaba a hacer teleconsultas, ¿no? Que decía, bueno, me voy de viaje a Canarias y sí, hago teleconsultas allí, y al final acababas estresado en Canarias. O sea, da igual, porque tienes que trabajar, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que creo que se ha idealizado, pero es verdad que ya la gente, con las experiencias que está teniendo, pues se da cuenta que no es tan ideal. Y luego que en casa, como tú pierdes la estructura que te da el estar en una oficina, en una empresa, con unos horarios y tal, ¿no? Pierdes como esa estructura de contención y de separación de tu trabajo y tu vida, la tienes que poner tú. Y eso lo tienes que hacer tú el esfuerzo, ¿no? O sea, se te pasa a ti ese esfuerzo, esa estrategia. Y efectivamente, desconectar en caso de teletrabajo, pues hay que poner un esfuerzo extra y una intención clara y tal. O sea, no vas a desconectar automáticamente, y menos si te gusta tu trabajo, ¿no? Como me imagino que es tu caso, Hanna, ¿no? Y me pasa a mí, pues que siempre hay más cosas que hacer, tienes ganas de este proyecto, esta otra cosa. Tienes que saber poner separaciones y límites y aceptar pues que no lo vas a poder hacer todo, ¿no? Todo lo que tienes que hacer. Sí. Y en tercer lugar, Carlos, ese contexto personal o ese, no sé si hay una personalidad tipo, que ya me imagino por dónde puede ir, temas de perfeccionismo, de autoexigencia, etcétera. ¿Cómo es la persona a la que, o que es más fácil que sufra en algún momento de su vida el burnout o que se queme? Vamos a decirlo en castellano, que luego hay gente que no le gusta que hablemos en inglés. Pues, ¿qué es más fácil que se queme? Bueno, aquí se podrían decir bastantes cosas, pero yo lo resumiría en tres rasgos de personalidad, que son los que veo con más frecuencia, ¿no? En las personas que me piden ayuda con este tema. Y uno es, como bien has dicho, el tema del perfeccionismo y la autoexigencia, ¿no? Y aquí me tiendo a encontrar personas que hacen tan bien su trabajo que al final lo hacen mal. Y ese es el problema del perfeccionismo, ¿no? Que tú te quieres enfocar en una tarea en que salga tan perfecta que al final gastas tanto tiempo y tanta energía en esa tarea que ya no te queda para el resto y empiezas pues a hacer horas extra, tal, ¿no? De hecho, justo hace poco en el programa que tengo para el burnout entró una persona súper perfeccionista que de hecho, claro, a la vez tenía un trastorno obsesivo compulsivo que en psiquiatría
pues eso es la máxima expresión del perfeccionismo, ¿no? Los obsesivos. Y esta persona lo que le pasaba era que él mismo prefería trabajar los fines de semana, aunque no le pagaban, ¿vale? O sea, había llegado a ese nivel, pero porque así se sentía más tranquilo y sentía que tenía las cosas bajo control, ¿no? Sentía que hacía mejor su trabajo. Entonces, bueno, era un caso complicado que de hecho yo le dije, a ver, tu caso es complejo porque además tienes una patología psiquiátrica tal, pero bueno, vamos a ello y afortunadamente la verdad es que ha ido súper bien. Entonces, bueno, aquí eso, ¿no? Un poco el bucle mental que tenemos con el perfeccionismo, sobre todo, es la necesidad de control, se mezcla mucho con la autoexigencia, ¿no? Que lo que hacemos nunca nos satisface porque lo podríamos haber hecho mejor. Entonces nos estamos fijando siempre en lo que podría haber salido mejor. Y esto genera mucho sufrimiento y, sobre todo, también mucha falta de eficacia al final. Porque, ya te digo, llegas a menos cosas o para llegar tienes que invertir hasta tal punto tu vida que al final acaba siendo dañino. Te cansas o acabas enfermo, de baja o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, eso es el tema del perfeccionismo. Luego tenemos otro tema que es el que yo ya llamo el rasgo salvador de la personalidad, que sería, para que nos entendamos, la complacencia, que es la gente que está salvando a todo el mundo a su alrededor, se está sobrecargando con tareas que a lo mejor no le corresponden. Y aquí debajo, ya me pongo ahí un poco profundo psicológicamente, hay muchas veces la emoción de la culpa, ¿vale? Que a los perfeccionistas les pasa también. Y es como que ves a un compañero que no va a lograr hacer lo que le toca hacer y tú te sientes culpable y dices, bueno, esto lo voy a hacer yo, porque si no me siento mal, ¿no? Y eso, bueno, pues no digo que no haya que ayudar a la gente, que de vez en cuando, que no está mal, pero si por sistema tú haces eso, al final lo que acabas es generando pues una costumbre, que además no solo es para ti, sino para los demás, ¿sabes? La gente dice, este es el que siempre lo hace todo. Y entonces te acaban encargando más cosas porque tú siempre puedes, porque siempre pones buena cara, acabas sobrecargadísimo y quemado. Y esto lo veo, bueno, con muchísima frecuencia, ¿no? De hecho, igual hace poquito una persona que hizo mi programa ya era el sumum de esto porque acababa yendo a la finca de su jefe, o sea, ya era técnica de prevención de riesgos laborales, ¿no? Pues trabajaba en una oficina, pues acababa yendo a la finca de su jefe a recolectar naranjas porque el jefe se lo pedía. Y ella decía, no, si es que yo soy muy maja, ¿no? Yo soy muy buena persona, pero... Y estaba quemadísima, o sea, no es que le sobrara el tiempo, ¿no? Pero que por ser tan salvadora y querer ser buena con todo el mundo y quedar bien con todo el mundo, pues ya acababa haciendo cosas que eran descabelladas, ¿no? Y ella, pues, poco a poco se fue dando cuenta, ¿no? De esto. Y luego teníamos, a lo mejor, el último rasgo, por decir, que habría más, pero uno que también veo mucho, que es la falta de autovaloración, que son las personas que no valoran su trabajo, no valoran lo que hacen y por eso al final acaban haciendo más, porque se sienten poco, se comparan mucho con otros, ¿no? Que yo esto siempre lo digo, no te compares con los que te rodean, compárate contigo mismo, ¿no? Y mejora tú mismo cada día sobre ti, no sobre lo que otros hacen. Y bueno, y aquí hay un error también que a veces tenemos, es valorar todo lo que somos solo juzgando el tema laboral, ¿no? En nuestra vida, que esto es lo que decía al principio, que tiene que ver también con esa imagen que nos han vendido del éxito. Entonces, como esto es como el tema de poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Como pongo todos los huevos en la cesta del trabajo en mi vida, pues claro, estoy tan preocupado y tan necesitado de que todo salga bien y me valoro tanto solo con respecto al trabajo, que eso me genera mucho más estrés del que ya de por sí genera el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, estos son rasgos que veo con mucha frecuencia y que afortunadamente cuando se trabajan mejoran, ¿no? Y sobre todo pues siguiendo un proceso y demás, no son difíciles de que mejoren. El problema es que la persona pues también pues tiene que estar dispuesta, ¿no? A querer mejorar. Y ahí yo añadiría, bueno, que se sobreentiende de lo que has explicado, pero sobre todo me ha venido a la cabeza pensando en esta persona que recogía las naranjas del jefe, el no saber poner límites, que a veces también esperamos que sea la persona que evidentemente ese jefe era un poquito abusador, pero bueno, a veces esperamos que sea otra persona la que ponga los límites y yo si una cosa he aprendido en mi experiencia personal es que los límites los tienes que poner tú, que no puedes esperar que venga otro
y que sea un alma caritativa y diga, no, ¿qué me estoy pasando con este empleado o empleada, ¿no? Que eso también es una cosa que esperamos, como que responsabilizamos a otro de que haga eso. Y no, los límites nuestros o de nuestro tiempo, de nuestro trabajo, tiene que ponerlos uno mismo. Fíjate, esto que dices es súper importante, ¿no? Porque además que tú has dirigido a personas, ¿no? Y tal. Pues claro, tú cuando estás dirigiendo, tienes un equipo, ¿no? Tú no puedes tener la mente en todo lo que la otra persona, en todo lo que tu equipo necesita. Primero porque es imposible, porque no puedes, ningún ser humano puede leerle la mente a otro. Y luego porque cada persona luego es diferente. Entonces hay gente que está a gusto con ciertas tareas, gente que no. Entonces, o te están dando un feedback las personas de lo que necesitan, de lo que les funciona bien, para que tú puedas procesar esa información, ¿no? y utilizarla. O a veces es que es imposible, ¿no? Entonces, yo ahí siempre digo, cuando hablo de este tema, que ponemos a los jefes como los malos siempre, ¿no? Es fácil ese lugar, pero que realmente los jefes, por lo general, quitando algún psicópata, algún narcisista por ahí, que los hay, pero bueno, por lo general lo que quieren es que su equipo esté bien y saben que si su equipo está bien, las cosas van a funcionar mejor, ¿no? Es evidente, pero a veces el empleado simplemente pues se tiene que comunicar, ¿no? Y ya está. Y eso fluye y en general yo cuando recomiendo hacer eso todo suele ir bien, en general, ¿no? Así que sí, un tema importante. Cuando me estaba documentando para preparar la entrevista encontré un índice que no sé si hay alguna herramienta más moderna, porque este es del 81, el Maslach Burnout Inventory, pero bueno, que esto viene porque según este índice, el diagnóstico del burnout o del síndrome del trabajador quemado se establece en función de como 3 síntomas. Y te quería pedir que nos explicaras estos 3 síntomas, que son cansancio emocional, despersonalización y falta de realización personal, porque claro, yo para empezar lo de la despersonalización no acabo de entender qué significa, pero es que los otros 2, claro, ¿dónde está el límite, ¿no? Para decir que este cansancio emocional es que tengo un momento más bajo o realmente estoy entrando en una condición patológica? Entonces, ¿qué son estas 3 cosas? Y sobre todo, ¿cómo sabemos? Porque lo mismo, la falta de realización personal. Pero claro, aquí dependiendo de lo idealista que uno sea, pues es que puedes estar no te puedes realizar nunca en tu vida. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Esto es muy interesante porque en el fondo estás hablando del gran dilema del diagnóstico en salud mental en general, porque claro, las enfermedades de salud mental son subjetivas, ¿no? Dependen de la percepción de la persona. Entonces, ahí este problema afecta al burnout, al síndrome del trabajador quemado, igual que a lo mejor a la depresión o a la ansiedad, ¿no? Pero bueno, yendo un poco a este tema, esta escala de Maslach, como bien dices, es antigua. Lo que se nota sobre todo un poco su antigüedad es que habla poco del cuerpo, ¿vale? Y ahí es un primer punto en el que hay que entrar, y es que ese cansancio emocional del que habla realmente está ligadísimo al cansancio corporal, y ahí también nos puede dar pistas para distinguir, ¿vale? Entonces, una persona emocionalmente cansada normalmente también va a estar cansada físicamente, y de hecho en el burnout, yo cuando hablo de qué es el burnout, siempre empiezo hablando de cansancio físico, agotamiento físico y mental. Y ese agotamiento físico, si va evolucionando, que es lo que le pasa a la mayoría de las personas, empiezan a aparecer enfermedades físicas, porque eso se acaba traduciendo. O sea, tu cuerpo se está desgastando y tu cuerpo se queja, ¿vale? Y pues, ayer mismo veía una persona que ha empezado, por ejemplo, a tener un brote de psoriasis, que no lo tenía hasta que no empezó con burnout, ¿no? La psoriasis es una enfermedad de la piel autoinmune, que son problemas súper relacionados con el estrés. Problemas digestivos, bueno, súper frecuentes. En general, la gente además puede tener varios de estos, ¿no? Problemas a nivel de lesiones deportivas que de repente se hacen mucho más frecuentes, o dolores de espalda, o dolores de cabeza, dolores de cualquier tipo. Yo en la crisis que tuve más grande de burnout, que ya me hizo cambiar de chip, me dio una hernia lumbar en plena crisis de burnout, que estuve un mes sin poder caminar. O sea, que el cuerpo habla y empieza a expresar un montón de problemas, que hasta he llegado a haber infartos de corazón, ¿vale? O sea, que son cosas serias que incluso te pueden llevar al otro barrio sin ningún problema. O sea, es algo que sucede. Y luego, a nivel emocional,
claro, esa parte está muy ligada con el resto de definición del burnout. Aunque antes de pasar a lo puramente emocional, diría que a nivel mental se nota también mucho ese agotamiento. O sea, lo que nota la gente es pues, que se concentra cada vez peor, que cada vez le cuesta más energía hacer las tareas que antes le costaban menos, ¿no? Porque se concentra peor, pierde memoria, esto es súper frecuente, ¿no? O sea, hay muchos más olvidos, tal. Sientes como que vas haciendo un malabarismo, ¿no? Con todas las tareas que tienes que hacer y vas perdiendo ahí eficacia también, ¿no? Porque tu mente cada vez está más cansada. Además, es muy típico el insomnio en el burnout, que eso también lo sabrás. Y bueno, y eso hace que tu mente descanse menos y por lo tanto ya entras ahí en un círculo vicioso. Entonces, luego, si pasamos a esto para mí sería el primer bloque de síntomas, ¿vale? El agotamiento emocional y físico. Y luego el segundo sería la despersonalización, ¿no? Que me has preguntado qué era. Esto, en el fondo, despersonalización es un término que usamos en psiquiatría y que habla de cuando la mente y el cuerpo se empiezan a desconectar. Por ejemplo, en la ansiedad es muy típica la despersonalización, que es cuando la gente siente como que está como muy, muy desconectada del mundo, como si su vida fuera una película. Bueno, hay gente que habla de este tipo de cosas. O a veces llega a ser tanta esa desconexión que incluso se les paraliza un brazo, una pierna, que esto se ve en la ansiedad y yo lo he visto en el burnout también. Entonces, básicamente es esa desconexión. En términos más a lo que suele suceder de forma más normal, pues es que lo que hay es una desconexión emocional de tu trabajo, es decir, que tu trabajo te da cada vez más igual, ¿vale? Esto, de hecho, me lo decía el otro día una abogada, que, por cierto, los abogados, muchísimo burnout, es un colectivo que veo con bastante frecuencia, y lo que ella decía era como, yo al principio quería ayudar a las personas, ¿no? A mis clientes, y de hecho son profesiones un poco como la medicina y así, que tienen como bastante idealismo cuando entran, pero el paso del tiempo y el que más se hace que incluso que el propio cliente se convierta en un problema, se convierta como en el enemigo, ¿no? Que viene aquí a molestarme. Y eso en el burnout se le llama el cinismo, que es cuando ya una persona está quemada y dice, ya no solo es que estoy desconectado de mi trabajo, que ya me da igual hacerlo bien o mal, sino que incluso voy como de vuelta y todo me parece que es un horror, que todo es un engaño, que lo que hago no sirve de mucho y bueno, y mis clientes o las personas a las que yo quería ayudar ya son un problema, ¿no? Me irritan. Que obviamente quien experimenta esto es algo muy doloroso para un trabajador, ¿no? Y luego ya tendríamos el último bloque, que sería esta falta de realización personal, que es verdad que es muy subjetiva, que suele ir ligada a la pérdida de eficacia, que de hecho en las definiciones a veces se intercambia una y otra, ¿no? Entonces, la sensación que tiene la persona de que lo que hace no sirve de mucho y de que no le llena, sobre todo. Entonces, esto, como tú bien dices, es algo muy subjetivo. De hecho, para mí es una parte incluso espiritual dentro del burnout, porque el sentido que nos debería dar el trabajo y que nos puede dar, pues nos deja de darlo. Y entonces pues uno se siente más vacío, se siente menos lleno. Y para gente que el trabajo era una parte importante de su vida y que les llenaba mucho, pues esto es muy doloroso también, ¿no? Porque de repente se sienten muy desorientados o sienten que han invertido muchísimos años en un proyecto, en un trabajo, en una empresa o lo que sea, y que de repente da exactamente igual porque se sienten vacíos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, como se ve, es un problema el síndrome del trabajador quemado, que no es simplemente estar estresado, o sea, hay mucho más debajo y al final es como el cuerpo se va expresando y se va deteriorando y la mente con este estrés que incluso llega a ser un problema un poco espiritual, digamos. A propósito de esto que comentas, precisamente todo el tema de la realización personal, que es otra cosa de las que me pasó a mí, porque a veces con esta idea que comentabas al principio de esa idea única de éxito con la que todos crecemos, por lo menos en nuestras generaciones, parece que no hay posibilidad de una realización laboral si no es teniendo, yo siempre digo, si no tienes el título más largo en la firma, el más largo posible y encima en inglés, si no tienes eso es como que no te realizas, ya no te digo laboralmente, también como que parece que no estás completo como persona, que eres como un fracaso como persona si no has conseguido pues el puesto de superdirector general del universo y de las otras galaxias, ¿sabes? Y eso es una cosa, a mí me costó mucho entender eso,
que ahora mi firma es Hanna Fernández, sin nada más, pero estoy mucho más realizada laboralmente que cuando ponía directora general de no sé qué, no sé cuántos. Claro, exactamente. Y ahí es que es ir contracorriente, ¿no? Entonces es normal que te genere miedo, porque es lo que siempre te han dicho que donde vas a encontrar la felicidad al final, ¿no? Y bueno, y eso es una experiencia que puede ser dura, sí. Antes hablábamos del contexto emocional, ¿no? O describíamos, ¿no?, la personalidad tipo que puede ser más propensa a desarrollar este tipo de patologías. Pero ahora me gustaría que hablásemos de la epidemiología pues eso, del síndrome de trabajador quemado, porque otro de los tópicos típicos que se cree o que se piensa sobre esta patología es que te afecta si eres un súper ejecutivo, que tienes un montón de gente a tu cargo, que claro, como manejas presupuestos de muchísimo dinero, ¿no? Típicas personas que dicen, bueno, me quejo de todo, pero como va en el sueldo me aguanto. Pero la realidad, si no me equivoco, es muy diferente y no tiene que ser una condición indispensable, ¿no? El tener un puesto de mucha responsabilidad, porque, de hecho, tú también me lo comentabas, ¿no? Que la prevalencia es incluso en personas que están desarrollando una labor atencional que no es ni siquiera trabajo remunerado. Totalmente. A mí siempre que me preguntan de esto, lo que digo es todo el mundo puede sufrir burnout. O sea, da igual el trabajo que hagas, dónde estés, incluso que te paguen bien, que te paguen mal, ¿no? O sea, obviamente son condicionantes que te paguen bien, ayuda a que tengas menos burnout, pero no es el único factor. Entonces, y te lo digo también porque yo he visto gente de todo tipo, o sea, pidiéndome ayuda con el tema del burnout. Pero bueno, dicho esto, o sea, para que nadie diga, como yo no soy directivo, pues no puedo tener burnout. No, o sea, es algo que nos sucede a todos los humanos. Dicho esto, sí que en los estudios se ve que hay ciertos colectivos que pues quizás es más frecuente, ¿vale? Y eso, que es verdad que los estudios que hay a día de hoy no tienen una calidad enorme, ¿vale? A nivel poblacional se piensa que más o menos el 30% de la población tiene síntomas de burnout, que eso es una barbaridad, ¿vale? Para cualquier enfermedad, o sea, está a la altura de la ansiedad, de la depresión. Y se sabe pues que hay colectivos, por ejemplo, como los directivos, o sea, bueno, sí, los directivos y los CEOs de empresas son colectivos que suelen tener muchísimo. Y salió hace poco un estudio de Berkeley, de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, que también hablaba mucho de los emprendedores, que era como en torno al 70% tenían burnout. ¿Qué vemos en estos dos colectivos? Pues mucha carga de responsabilidad, que es uno de los factores de riesgo que llevan al burnout. Entonces son personas que al final tienden a dedicar toda su vida al trabajo, a valorar toda la vida en torno a eso. Y que yo me he encontrado a muchas personas que sí tienen grandísimos trabajos, pero luego cuando hablan contigo te dicen, es que no vivo conectado con mi vida, ¿no? O sea, pues tengo este trabajo, pero luego llego a mi casa y algo tan sencillo como ver una serie, es que no me entero de la serie que estoy viendo, o sea, como si no la hubiera visto, ¿no? De hecho, le pasó a una persona que después de trabajar conmigo volvió a ver esa serie y me dijo, me está encantando y además es que no me acordaba de nada, ¿no? O sea, no sé de qué iba esta serie y bueno, al menos la estoy viendo como por primera vez y de verdad, ¿no? Y conectando con ella. Bueno, y luego tendríamos otro colectivo típico que son los profesionales de ayuda y de cara al público y de servicio. O sea, aquí entran sanitarios, fuerzas de seguridad del Estado, pero también, por ejemplo, pues un dependiente en una tienda. O sea, personas que tengan mucho trato con profesores también, que me los estaba dejando y que es muy frecuente. Entonces, personas que tienen mucho contacto humano, que como he dicho antes, si el contacto humano no está funcionando bien, eso genera niveles de estrés altísimo. Y además suelen ser profesiones con una carga vocacional importante. Esto lo sé sobre todo por el colectivo sanitario al que yo pertenezco, que hace que sientas que todo es tu responsabilidad, ¿no? Y que tú tienes que salvar al mundo y que si, yo qué sé, ¿no? En tu centro de salud no hay suficiente personal, pues da igual, es tu responsabilidad que todos los pacientes sobrevivan y estén bien. Pues eso no puede funcionar así, ¿no? Porque, de hecho, lo que pasa al final es que hay muchísimas bajas por estrés, ¿no? en estos colectivos.
Entonces, bueno, serían grupos en los que esto pasa, y he mencionado antes a los abogados también, que cada vez lo veo más, pero de nuevo lanzo ese mensaje de que no tiene por qué ser así, o sea, puede ser de cualquier trabajo, ¿no? El que tengas burnout. Yo me atrevería a añadir los profesores. No tengo ningún estudio, pero vamos, me creo que son también un colectivo que también, porque claro, ya no es que no solo tienes las relaciones interpersonales, sino que además las tienes con otras personas que no están intelectualmente, depende también de la edad, ¿no? Pero... Sin duda, los profesores, un grupo que además está el factor alumno, niño, adolescente, que ya telita con eso, pero luego está el factor padre, ahí está, que es otra persona con la que hay que saber relacionarse. Son relaciones muy diferentes. No será una formación, en mi opinión, sólida, ¿no? Porque como estos son soft skills, como hemos hablado antes, pues sobre cómo relacionarse y bueno, ahí hay muchos problemas, ¿no? Y ya, por supuesto, temas recursos, que cada vez tienen menos recursos, burocracia que cada vez es mayor. O sea, hay muchos condicionantes que llevan al burnout que no nos da tiempo a citarlos a todos, pero que están ahí y que juegan un papel. Blinds.com is kicking off the savings early with Black Friday mega deals all month long. A Blinds.com design expert can help you make the perfect selection on your schedule. We can even handle everything from measure to your whole home installed for just one low cost. With over 25 million windows covered, Blinds.com is the #1 online retailer of custom window coverings. Get up to 45% off site-wide, plus premium doorbusters and a free professional measure. Now at Blinds.com. Rules and restrictions may apply. What's up, guys? It's the champ, Sean O'Malley, here to talk to you about Prize Picks. Prize Picks is the best place to win real money while watching football. Run your game on Prize Picks. Prize Picks will give you $50 instantly when you play your first $5 lineup. You don't even need to win to receive the $50 bonus. It's guaranteed. Just download the Prize Picks app and use code SPOTIFY. That's code SPOTIFY on Prize Picks to get $50 instantly when you play a $5 lineup. Prize Picks. Run your game. Must be present in certain states. Visit prizepicks.com for restrictions and details. Antes lo he adelantado, pero bueno, voy a retomarlo ahora. Cualquier persona que está escuchando esta entrevista puede pensar, ¿vale? Pero ¿cómo sé yo o cómo puedo yo intuir que lo que tengo es burnout o que lo que tengo es sencillamente pues que es que la vida es complicada y que esto también... y aquí no quiero decir que seamos unos blandos, pero es verdad que estamos ya tan acostumbrados a tanta comodidad que cualquier cosa que se nos atraviesa un poco ya como que nos resulta, parece que se nos cae el mundo encima y como que todo es una penuria y no, y es que ahora, por lo menos hablo del mundo en el que conocemos nosotros, pues la vida es complicada, pero bueno, que nos quejamos un poco a veces mucho, pero bueno, ¿cómo distingue uno de lo que es el estrés de la propia vida, de lo que es estar cansado físicamente, que ahora vamos a hablar de todo lo que podemos hacer nosotros para prevenir el burnout? ¿Cómo lo distingo de pues, esos momentos en la vida que uno está más bajo y lo mismo, estás teniendo problemas con tu pareja, pero tú te piensas que el problema es el trabajo, pero realmente es la pareja? Entonces, evidentemente para esto hace falta la ayuda de un profesional para darse cuenta de muchas de estas cosas, pero ¿cómo podemos tener una idea, ¿no? Para distinguir lo que es una época de estrés, ¿por qué más trabajo? Punto, de lo que es la vida, ¿no? De realmente el burnout. Vale. Has tocado muchos temas muy interesantes. A ver, o lo incluso primero, otras patologías mentales, claro, porque antes lo has dicho, tiene mucha relación con ansiedad, con depresión, entonces obviamente uno no se puede autodiagnosticar, para eso estáis los psiquiatras, pero ¿cómo intuirlo tú mismo o para una persona de tu entorno que ves que no está bien? Bueno, hay, a ver, varias cosas. Bueno, lo primero, que a quien le interese de los que nos están escuchando, si quieren, en mi web, en carlostenalmor.com, si entran ahí les ofrezco gratis un test de sus niveles de burnout, ¿no? Porque sé que estamos diciendo muchas cosas, que es un poco caótico, se lo pueden descargar y ahí pues te pueden tener una idea, ¿vale? Sí. Que nunca sustituye una entrevista clínica o demás, pero bueno, para que se orienten, ¿no? Y luego has dicho otra cosa que también quiero mencionar, que es el tema del estrés en la vida y también algo que creo que, igual que la Organización Mundial de la Salud lo deja un poco de lado, que es el trabajo no remunerado
o que no consideramos trabajo, que es pues eso, cuidar de tu casa, de tu familia o de personas mayores. Y ese trabajo estresa igual que un trabajo remunerado, lo único que no te pagan, ¿no? Y que está menos reconocido. Y de hecho, el hecho de que esté menos reconocido, clásicamente se sabe que ese es un factor de estrés laboral, ¿no? De burnout. Entonces, bueno, esto lo he visto mucho con personas que han trabajado conmigo, que trabajaban, pero que también eran pues amas de casa o lo que sea, y se quejaban mucho de esto, ¿no? Como es que esto a mí me está generando un estrés extra, que esto, ¿qué pasa con ello, no? Afortunadamente, las herramientas para salir de uno y otro se parecen mucho, ¿no? Porque el proceso de quemarte pues es muy parecido, ¿no? O sea, es también aprender a poner límites, a gestionar y demás, ¿no? Pero bueno, lo quería mencionar porque yo pienso que es una fuente de burnout exactamente igual que el trabajo y es otra forma de trabajo. Y luego, ¿cómo distinguir si es estrés o si es burnout? Para mí la idea clave es que el estrés es una realidad de la vida y que es inevitable y que de hecho hasta cierto punto es bueno el estrés, porque es el mecanismo por el cual nuestro cuerpo se activa para superar retos. El problema es cuando ese estrés, sobre todo, se hace crónico, o sea, es todos los días y nunca descansas y nunca desconectas, y ahí tu cuerpo ya empieza a reaccionar a través de estos síntomas del burnout, ¿no? O sea, es la consecuencia del estrés crónico. Entonces, pues estar estresado un día o 2 días, pues a ver, no tiene nada de malo. El problema es cuando se cronifica. Y aquí sí que creo que la sociedad hemos normalizado excesivamente el ir todo el rato con la lengua afuera, ¿no? Y el tener más cosas de las que podemos gestionar. Esto se sabe que nuestro cerebro no está hecho para ese nivel de hiperactividad y de gestión, ¿no? O sea, durante cientos de miles de años hemos vivido vidas muy sencillas en las que había muchos retos, porque había que cazar, había que sobrevivir, tal. O sea, había un nivel de reto y de estrés que es saludable, pero claro, no era todos los días estar en tensión por tantos problemas como nos pasa hoy en día. Entonces, bueno, sí que pienso que mucha gente normaliza realmente el nivel de estrés que tiene y que no debería ser así, ¿no? Y es algo que yo he sido el primero que he normalizado eso. O sea, vivir con la lengua afuera en Madrid todos los días, trabajar, quedar con gente todos los días, o sea, miles de cosas, miles de objetivos. Y pues cuando bajas el ritmo te das cuenta del estilo de vida mucho más conectado que te estabas perdiendo, sobre todo, ¿no? Porque al final el precio que pagas es que la vida te pasa por encima y no te enteras. O sea, es un poco duro, pero es como vivir sin vivir, ¿no? Y esto es importante. Creo que es importante tomar conciencia de esto. A propósito de lo que comentabas del estrés de la vida, aquí te quería preguntar si, claro, yo estudiando mucho el insomnio y por qué las mujeres somos más propensas al insomnio, y hay una causa que mayoritariamente afecta a las mujeres. No quiero decir que no haya hombres que les pase, pero sobre todo se ven en mujeres, que es la carga mental. O sea, ya pasamos de no es tu trabajo más las tareas domésticas, sino además ese run mental de todas las cosas que no se pueden olvidar, que va desde el baby o el disfraz del niño a pedir cita para la ITV. O sea, que son cosas que parecen, entre comillas, como nimiedades, pero que esa carga mental también, que nos vigilemos, ¿no? Lo digo más a modo de comentario, porque a veces esa carga mental también es lo que nos está sobrecargando y ya no son cosas que estemos haciendo, es sencillamente que nos metemos en la cama y entonces empieza la cabeza a decir, vale, que no se te olvide esto, que no se te olvide lo otro, acuérdate de que el niño tiene el festival, Total, vamos, no, o sea, 100% de acuerdo con lo que dices y además es que yo lo veo, o sea, yo trabajo con gente estresada y ves en las mujeres que ese es un factor que no suele estar tan presente en los hombres. Y de hecho justo me lo decía ayer una persona que había estado de vacaciones, una mujer que es directiva de banca, además en Estados Unidos, que ha hecho el programa para el burnout conmigo y que ahora venía de vacaciones y tiene 2 hijas, ¿no? Y me decía, en las vacaciones no he descansado. Y yo le decía, ¿por qué? Bueno, entonces me contaba y había estado con su familia, no sé qué, con la familia del marido, tal, o sea, todo el rato con gente, tal.
Y me decía, pero curiosamente mi marido me dice que él sí ha descansado, ¿no? Y yo, bueno, ¿qué diferencia crees que hay? Y al final sabía esto, ¿no? Pues que ella emocionalmente no desconecta, o sea, ya está pendiente de las personas, de las hijas, de tal. Y el marido, pues bueno, se permite mucho más desconectar, que no digo que esté mal, digo que se nota que hay una diferencia clarísima, ¿no? Entre ella y su pareja en este caso, cuando los dos tienen trabajos así fuertes y tal, ¿no? Y bueno, ahí entra otro tema que tocamos de refilón, cómo muchas veces las vacaciones nos las organizamos para estresarnos más, ¿no? Totalmente, te lo iba a decir. Sí. Te lo iba a decir, es que ahora, claro, además como ahora puedes ver la vida o lo que te quieren mostrar en redes, claro, yo estoy viendo gente, digo, vamos a ver, empezó el 1 de junio y no ha parado de coger aviones, trenes, barcos, digo, o sea, va a llegar reventado, luego va a necesitar como el retiro para después de las vacaciones, que esto es un nicho de mercado, ¿no? Los retiros para descansar del descanso propiamente, de las vacaciones. Sí, totalmente. Y a veces eso que también en las vacaciones, como pues voy a ver a mi familia, voy a ver tal, pero tienes que tener cuidado porque si tú eres un cuidador nato, entonces lo que vas a estar es cuidando a la gente todo el rato, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor necesitas otro tipo de vacación que conecte más con lo que tú necesitas, simplemente, ¿no? A veces ahí también seguimos como el guión de las vacaciones deberían ser así, así. Bueno, párate a pensar qué quieres tú, ¿no? Realmente, qué es lo que a ti te ayudaría a descansar de verdad y a desconectar y permítete eso. Aunque a lo mejor alguien se te queje, pero bueno, es que es lo que necesitas, ¿no? Es tu vida. Totalmente. Vale, pues vamos a entrar, Carlos, si te parece, ya en la última parte de la entrevista, que es la parte de, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, cómo podemos prevenir e incluso qué tratamiento requiere algo como el síndrome del trabajador quemado. Antes de darte la palabra, quiero hacer una especificación aquí, una nota de la podcaster, que es que Carlos es médico, pero no es tu médico. Persona que estás escuchando esto, no es tu médico. O sea, lo que vas a escuchar aquí es información, que es una información valiosísima, pero no es el tratamiento que tú tienes que aplicar en tu caso. Primero, porque te tiene que diagnosticar un médico y nadie más te puede diagnosticar. Y segundo, será ese profesional sanitario quien decida el tratamiento que necesitas. Entonces, estos son consejos, recomendaciones. Lo que son hábitos de estilo de vida, por supuesto, son todos implementables por todos desde ya, pero cuidado con pensar que esto que vas a escuchar es un tratamiento para ti. Y perdonadme que haga esta aclaración, pero he tenido algunas confusiones en este sentido, entonces prefiero aclararlo. Los podcasters americanos tienen este disclaimer por todas partes, así que lo adelanto aquí. Carlos es médico, pero no es ni tu médico ni el mío, así que cojamos sus recomendaciones como lo que son. Dicho esto, antes de empezar con qué podemos hacer en nuestra propia vida, te quiero preguntar por qué se puede hacer desde el ámbito empresarial, porque yo sé que me escuchan personas con puestos de responsabilidad en empresas grandes, personas que gestionan equipos, que quieren hacer lo mejor por sus equipos, pero que a veces no tienen las herramientas, tienen planes de estos que sobre un Excel todo se sujeta, pero luego la realidad del día a día es diferente. Entonces, ¿qué pueden hacer? Yo también doy muchas charlas en empresas y veo eso de, vale, sí, tenemos un plan anual del no sé qué del empleado, pero luego en la realidad es que los tenemos a todos quemados, con absentismo laboral. Entonces, desde el punto de vista empresarial, ¿qué se puede hacer que de verdad sea eficaz? Muy buena pregunta. Me gusta empezar por aquí porque por esa parte un poco de mostrar que no es solo cuestión de uno mismo, ¿no? Pero yo aquí diría una cosa, o sea, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero una primera es evitar el síndrome del taller de mindfulness, ¿vale? Que llamo yo, del taller de yoga. Que es como, mi plantilla está estresada y, pues, ¿qué hago? Taller de mindfulness, problema resuelto. Es como, a ver, no, ¿vale? De hecho, esto es algo que yo digo mucho, que no lo he dicho, que el burnout es un problema, además lo hemos visto, que es integral de la persona. O sea, es a nivel corporal, que afecta al cuerpo de muchas maneras, a nivel mental, incluso a ese nivel más espiritual. Entonces, realmente el burnout se tiene que resolver así, a través de un abordaje que integre todo. Entonces, hacer un taller de mindfulness, que obviamente es una herramienta maravillosa, está muy bien, pero no puedes utilizarlo como la solución al problema porque no lo va a solucionar, ¿no? Y esto pues lo estamos viendo por todos lados. Y de hecho, ¿qué genera esto? Incluso que el propio empleado se enfade o se moleste porque diga, oye, que yo no quiero hacer mindfulness, a mí súbeme el sueldo, ¿no? Por ejemplo.
Entonces, ¿qué me parece clave? Pues escuchar al equipo, escuchar a tus empleados, comunicar y que se genere una comunicación en la que en vez de tú decidir, oye, voy a hacer esto, escúchales muy bien a ver qué necesitan, de qué se quejan, tal, que obviamente habrá el típico que te pida trabajar un día a la semana y tal, bueno, hay de todo, pero de esa escucha y de esa conversación vas a sacar muchas claves de lo que realmente está quemando a la gente, ¿no? Lo que realmente está haciendo daño. Y también hay una cosa que creo que es muy positiva, que es que muchas veces con cambios muy pequeños, si son acertados, ¿no? Si están bien dirigidos, mejora muchísimo el ambiente, la calidad de trabajo de la gente, ¿no? Y que a veces no hay que hacer demasiado, pero es hacer ese trabajo de pararte a escuchar y tener una conversación con la gente, con las personas. Y bueno, de hecho ya de por sí esa propia conversación puede ser bastante positiva, pero bueno, ¿no? Diría por ahí. Y luego, o sea, obviamente a nivel de elementos que hay que mirar, pues habría muchos elementos a mirar, ¿no? Pero hemos hablado de cómo se está gestionando todo este tema de las interrupciones y de la atención, de los descansos, de la gestión del talento, es que esto también es clave, de si sienten que su trabajo es reconocido, ya no solo recompensado económicamente, que también, por supuesto, pero también reconocido, ¿no? Si lo que la persona está haciendo tiene un impacto, se le reconoce de alguna forma, ¿no? Se valora, porque todas esas claves psicológicas son lo que hace que un trabajador al final esté contento, ¿no? Y luego también, otra cosa que creo que es, a ver, habría muchas cosas, pero otra cosa importante a la hora de contratar, aprende a contratar bien a la gente, porque ya en una entrevista tú puedes saber si esa persona está motivada, si el trabajo que va a hacer le conecta con sus talentos y con sus inquietudes internas o no, ¿no? O al menos intentar averiguarlo, porque ahí es donde mejor puedes filtrar donde una persona a lo mejor va a tener problemas o no, ¿no? Una persona que esté motivada y enganchada con lo que haces, pues claro, es menos probable que se queme, va a estar más contenta, en fin, muchas cosas ahí. Vale, y ahora sí vamos a, desde el punto de vista del individuo, ¿qué podemos hacer? Y aquí sí que te voy a pedir también que distingamos como tres caminos. Por un lado, la relación con el trabajo. Y aquí, pues, no sé, por también resumir un poco lo que hemos hablado de los límites, de no idealizar, de entender que todo tiene cosas buenas y cosas malas. Luego, si te parece, vamos al abordaje más físico de esos hábitos, nuestro estilo de vida, que también influyen absolutamente en esto. Y luego, si te parece, ya pasamos a la parte más de salud mental. Pero primera parte de nuestra relación con el trabajo. Vale. Bueno, hay una cosa que tengo que decir que es como introductoria, ¿vale? A estas tres, que es la conexión con uno mismo, ¿vale? Porque si no, todo lo que vamos a decir no funciona, ¿no? Y es entender que hay una cosa en la que tienes que trabajar, todos tenemos que trabajar, que es estar más conectado con lo que sientes y con lo que eres. ¿Por qué? Porque esto es un problema que me encuentro también muy a menudo, ¿no? Que vamos tan en piloto automático que no sabemos lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. No leemos las señales, ¿no? De nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestra mente. De hecho, yo diría que eso es de las cosas que yo más me he trabajado personalmente en los últimos años, el aprender a fiarme de mi cuerpo. Es que si mi cuerpo un día me está diciendo, oye, te estás pasando de estrés, pues aunque yo diga, oye, pero podría trabajar más, que aprenda a decir, bueno, venga, pues por hoy corto, ya seguiré mañana, ¿no? Aprender a fiarte, ¿no? Porque esto no, de base creo que no lo tenemos y hemos aprendido a que lo que nos dicen de fuera es lo importante. Entonces, tengo que trabajar, tengo que llegar a estos objetivos, pues da igual a qué precio. Y no funciona así. O sea, tu cuerpo no lo va a aguantar, ¿no? Entonces, bueno, esto para mí es una introducción importante. Y luego, en la relación con el trabajo, bueno, pues hay que tener clara esta regla, que es que hay que aprender a desconectar para volver a conectar, ¿no? Que si nos vamos un poco a la fisiología del estrés, ¿no? El estrés, como he dicho antes, los picos de estrés agudo, ¿no? Los picos del día a día de estrés no pasa nada porque son normales. De hecho, son necesarios para estar bien, pues tener un poco sensación de reto en el día a día y demás. El problema es cuando
ese pico se convierte en un constante, ¿no? Tu curva de estrés está arriba del todo el rato, porque nunca desconectas. Entonces es clave entender que para que el estrés agudo no pase a estrés crónico, lo que necesitas es ir como troceando ese estrés. Entonces es muy importante desconectar. Y ahí cada uno pues tiene que encontrar su manera. Como tú decías antes, por ejemplo, el teletrabajo te lo pone más difícil. Yo, ahora que vivo, desde que llegué aquí al Valle, que llevo ya 2 años, me he dado cuenta que en Madrid me ayudaba mucho a desconectar la socialización, porque es verdad que te ayuda muchísimo y además genera oxitocina y todo esto, reduce el cortisol, entonces es un buen desconector. Pero yo aquí, para socializar, pues no tengo, que es una de las cosas que buscaba también, no estar tan rodeado de gente como en Madrid. Esa herramienta no la tengo tanto, ¿no? Entonces tengo que buscar otras, pues tal, ¿no? Pues cada uno lo suyo, ¿no? Yo conecto muchísimo más, por ejemplo, con la naturaleza. Eso me sirve muchísimo, además que está demostrado que funciona muy bien. Y bueno, cada uno lo suyo, el deporte, leer, bueno, tus hobbies. El otro día una persona que me decía como, ¿qué es eso de los hobbies? A mí ya se me ha olvidado, ¿no? Porque hay mucha gente o gente incluso que te dice que nunca ha tenido hobbies, ¿no? Que nunca ha sabido lo que le gustaba. Bueno, y ahí vuelvo a esto que decía antes de saber conectar contigo mismo. Entonces, yo ahí diría que la relación con el trabajo, que obviamente se pueden decir más cosas, pero la clave para mí es aprender a desconectar. Y aunque tu trabajo sea exigente y tu proyecto de vida pase por trabajar 10 horas al día, 12 horas al día, pues fabuloso, que eso cada uno tiene su proyecto y yo lo entiendo, pero asegúrate de que al menos tengas un poquito de desconexión al día en la que no pienses nada en tu trabajo, porque es que eso te va a venir súper bien, ¿no? Y igual el fin de semana hay que hacer obviamente una desconexión más larga, porque esto no es un consejo puramente, no sé cómo decirte, psicológico, porque sí, es que es un tema neurobiológico, es que funcionamos así, ¿no? Entonces, si haces eso, te va a ir muchísimo mejor. Y también mencionaría, así rápidamente, por esta persona que te dije, que me dijo lo de he puesto todos los huevos en la misma cesta con respecto al trabajo, que si eres de las personas que lo pone todo en la vida en el trabajo, que como digo lo entiendo, ¿vale? Y que yo trabajo mucho, o sea, no te voy a engañar, o sea, a mí me encanta mi trabajo y invierto mucho en mi trabajo, pero ten cuidado si es lo único que inviertes, porque como vaya mal, estás fastidiado, porque se te va a caer toda la vida, ¿no? O sea, tienes que asegurarte de tener un equilibrio en que estás invirtiendo en otros aspectos de tu vida, ¿no? Sociales, hobbies, amistad, tus relaciones. Yo me atrevería a decir, Carlos, que si lo das todo para el trabajo y nada para lo demás, es muy difícil que el trabajo vaya bien, porque tarde o temprano vas a hacer aguas, porque bajones los va a haber seguro, personales, laborales, y yo es otra de las cosas que también aprendí a la fuerza, porque dejé de lado todo. Me ha encantado cuando has dicho lo de la socialización. Yo, por ejemplo, dejé eso de lado. Ahora que vivo en un pueblo, lo echo mucho de menos, pero bueno, me ocupo y me preocupo por tener mis dosis de socialización. Pero eso que si nos olvidamos de todos esos otros aspectos que nos parecen menos importantes, entre comillas, el laboral no va a ir bien. O sea, aunque pongas 24 horas al día en eso, es que es imposible. Totalmente. O sea, al final, si tú miras como los grandes... A ver, hay grandes profesionales, como he citado antes alguno, ¿no? Pero los grandes genios de verdad tenían mucho equilibrio en su vida, ¿no? Porque eran capaces de equilibrar o incluso de saber de muchas cosas diferentes. Pero bueno, en cualquier caso, estoy totalmente de acuerdo. O sea, si tú avanzas con equilibrio, vas a llegar mucho más lejos. Que a lo mejor aceleras 2 o 3 años, pero... Y esto me lo he encontrado mucho, gente que le ha pegado un empujón a lo mejor a su empresa en 3 años hasta que ha pinchado, le ha dado una crisis de burnout y han estado 1 año en cama, a lo mejor, ¿eh? O sea, cosas así que he visto. Entonces nunca sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo. Sí. Pues precisamente, cuerpo, vamos con ese segundo bloque, con ese abordaje físico y por qué también es importante, que esto parece como hablamos mucho de esto, parece como que todos lo damos por hecho, pero luego la realidad es que lo del ejercicio, mira, justo estos días ha salido un titular en El País que lo ha reposteado todo el mundo de menos spinning y más fuerza. Yo no he dicho nada por ya no entrar en la polémica, pero digo, ¿cómo que menos spinning? Más fuerza, más levántate de la silla, más muévete, porque somos como cojines, no hay más que ver la forma que están adoptando los cuerpos de muchas personas, que son como albondiguitas, por favor. O sea, ¿por qué es tan importante? Y así, aunque aquí lo hablamos mucho,
vamos a repetirlo, tener unos hábitos en cuanto a alimentación y ejercicio saludables, sin volvernos locos, porque también hay mucha polarización en esto, y por supuesto dormir, que ahí te dejo que te explayes, porque este podcast es el tema estrella. Ya, tu audiencia ya sabe mucho de todo esto. Afortunadamente, ¿no? Bueno, no sé, como estaba diciendo, es que a los humanos nos encanta la polarización, ¿no? Entonces, o fuerza o ejercicio aeróbico, ¿no? Parece que no pueden ser los dos a la vez. Pues sí, es que son los dos a la vez, ¿no? O sea, necesitamos los dos y se sabe de siempre que ambas partes son sanas, ¿no? Que ahora se le está dando más peso a la fuerza, pero porque no se le la valoraba antes tanto. Entonces, sí. Bueno, yo a la gente que hace mi programa para el burnout, de lo primero que hago es ponerles a hacer ejercicio y a ir al gimnasio y demás. Obviamente se personaliza en cada caso y luego ya en cada horario, porque hay personas con horarios muy diversos, pero para mí esto es un pilar fundamental y porque yo primeramente lo he experimentado en mí mismo, ¿no? O sea, en esa época que te contaba que tenía una crisis de burnout enorme, ahí empecé a entrenar fuerza justo y eso me ayudó muchísimo. O sea, y es que lo notas, ¿no? Después de cada sesión, pues cómo te baja el cortisol, cómo tu cerebro se va reconectando, ¿no? Bueno, porque al final estás haciendo una actividad que es natural para nuestra biología, para nuestra genética y tu cuerpo pues conecta más, ¿no? Consigo mismo y con todo. Y encima, bueno, pues el deporte se sabe que es un pico de estrés, que estás estresando tu cuerpo, pero es un pico muy saludable que luego lo que hace es a la larga reducir, ¿no? el estrés. Así que es una maravilla, es necesario y luego las funciones que tiene el músculo a nivel hormonal, a nivel de metabólico y a nivel mental, todo esto está súper estudiado ya, ayudan mucho a reducir el estrés, aunque a lo mejor estés una semana sin hacer deporte, el hecho de que ya tengas más músculo ya te está protegiendo, ¿no? Entonces, en fin, millones de cosas que se podrían decir y es fundamental. Si hubiera que elegir, de hecho, una intervención a nivel corporal, yo sin duda elegiría el deporte. Luego, otro tema, pues fundamental, efectivamente, el tema del sueño, que además las personas con exceso de estrés laboral y con burnout suelen tener insomnio. Y ya que estamos en este podcast, puntualizo que suele ser un insomnio de despertar precoz. O sea, son personas que a eso de las 3 de la mañana de repente se despiertan pensando en el trabajo, pensando en sus preocupaciones, o a lo mejor incluso a las 2 de la mañana, y ya no se pueden dormir, o si se duermen, pero ya no es un sueño de tanta calidad. Esto es súper típico. Entonces no suele ser tanto el problema quedarse dormido, porque llegan agotados a la noche, entonces se duermen rápido, pero luego, sin haber descanso suficiente, se despiertan. Esto es la mayoría, También hay personas con burnout que tampoco son capaces de dormirse y demás, ¿no? Pero es un patrón que suelo ver mucho. Y nada, y aquí pues todas las herramientas de higiene de sueño, yo las suelo trabajar, ¿no? El cómo gestionamos la luz a última hora de la noche, ¿no? O sea, cuando ya las 2 horas antes de dormir, tener tu ritual presueño, pues para ir relajando. Aquí hay una metáfora que me gusta mucho decir, es que el cerebro no es como un ordenador, que le das un botón y se apaga. El cerebro es un sistema orgánico que tiene que ir decelerando poquito a poco. Entonces, cuando entiendes eso, empiezas a entender por qué es tan importante la higiene del sueño. O sea, si yo quiero que mi cerebro se duerma, lo tengo que ir frenando poco a poco con todas estas herramientas o hacer un poquito de meditación, tal. Y también que no hay una herramienta mágica, que eso muchas veces la gente me lo pide, ¿no? Como, quiero que me des la meditación mágica para quedarme dormido. Es como, a ver, si estabas viéndote una peli de disparos y trabajando a la vez a las 12 de la noche, no hay meditación mágica que te haga quedarte dormido, ¿vale? O sea, eso no va a funcionar. Y también mencionar la medicación, que yo como psiquiatra a veces me planteo si hay personas que necesitan medicación o no, tanto para el sueño como en general para el burnout. Y en general mi mensaje es que la solución no está ahí. O sea, que la medicación puede ser un apoyo en algunos casos y a veces la utilizo, pero en general, tanto para todos los síntomas del burnout como para el insomnio, mejor evitarla, porque si eres capaz de, por tus propios medios,
y por tus propios aprendizajes superarlo, pues eso te lo llevas para toda la vida, ¿no? La medicación al final es un apoyo externo que no lo vas a tener toda la vida, o no deberías, ¿no?, tenerlo toda la vida. Y bueno, después podríamos hablar de nutrición, muy importante también. Quiero hablar también un poco de la naturaleza, de todo lo que se ha demostrado sobre cómo la conexión con la naturaleza, incluido darte un paseo de 15-30 minutos por un parque, reduce el estrés y reduce la tensión arterial y demás. O sea, bueno, pues invito a la audiencia a que lo tenga en mente, ¿no?, en sus rutinas para desconectar en el día a día. Y que es verdad que viviendo donde vivo lo tengo mucho más fácil, pero no hace falta tener así bosques exuberantes, te vale con un parque o con ver un poco de verde, con estar en un espacio abierto también y que te dé la luz del sol, o sea, todo esto. Y el tema de, que ya lo mencionaba antes, ¿no?, socializar y conectar a través de vínculos sanos y reales. Porque hoy en día el problema es que tenemos muchos vínculos que no son reales, ¿no?, demasiado digitalizados, pues también es una gran ayuda para desconectar y relajarse. Y en general, pues para vivir sanamente, ¿no? Mira, aprovecho estos dos últimos puntos que mencionas para conectarlos, tanto naturaleza como socializar, para conectarlos con la última pregunta que te quería hacer, que es el cultivo de la espiritualidad y lo uno porque al final somos naturaleza, somos animales muy avanzados, muy desarrollados, muy modernos, lo que quieras, pero somos animales y ese contacto con la naturaleza es parte de lo que somos. Y luego la parte de socialización igual, es que somos seres sociales, o sea, estamos diseñados, es como que se mezcla, ¿no?, esa parte más espiritual, pero también con nuestra fisiología, que es estar en contacto con la naturaleza, y luego esa parte de necesitar estar o tener una red social sólida. Y quería aprovechar esto ya para cerrar la entrevista, Carlos, y que habláramos del cultivo de la espiritualidad, porque, y aquí también es que entra todo, entra desde la religión y rezar para quien sea religioso, a esos hábitos, esas aficiones, eso que se dice tanto, el propósito vital, que yo todavía no tengo muy claro lo del propósito vital. Interesante. ¿Qué es? Sí. Y al final, el cómo encuentra uno o cómo sabe uno qué es lo que le hace sentirse realizado, porque ya hemos hablado de que no es tener un puesto de trabajo súper importante, tampoco es el dinero, ayuda, pero tampoco te da la realización. Entonces, ¿cómo sabe uno dónde se encuentra cómodo? O sea, ¿cómo encuentra uno su zona de confort en cuanto a realización personal? Porque es una cosa, hay muchos libros, pero yo mira que leo y mira que escucho podcasts y cosas, y oye, que no veo que nadie dé la clave. Entonces, ¿cómo sabe uno? Qué bueno. Bueno, es que todo lo que has dicho da para otra hora de podcast. Sí, lo sé. Súper interesante. Mira, diría de esto último que has dicho, que primero que hay que tener súper claro que tu propósito o tu idea de éxito, de felicidad, lo que quieras, es solo tuya, esta idea que ya he mencionado antes. Entonces, que no te fijes en las de los demás porque no vas a ir bien encaminado, ¿no? Fíjate en ti. Y un consejo que yo doy, porque esto es parte del burnout y yo lo trabajo para ayudar a las personas a salir de él, esta búsqueda de conectar con el sentido de tu trabajo, el sentido de tu vida. Para mí una clave es que esa búsqueda es mucho más emocional que racional, ¿vale? Porque hay mucha gente que se queda sentada en una silla y dice, a ver, ¿cuál puede ser el propósito de mi vida? Y se pone a darle vueltas a la cabeza. Pues eso no va a funcionar. Obviamente, está bien pensar un poquito, te va a dar pistas, vas a ver un poco lo que ha sido importante en tu vida, pero al final la búsqueda es mucho más de dejarte llevar por el corazón y también de probar cosas, de experimentar, porque realmente cuando actúas, eso sí que te da muchísima más información, ¿no? Y yo he sido, de toda la vida, he sido la típica persona súper existencial, buscando el sentido a toda la vida y tal. Y hasta que no me di cuenta de que era actuando como realmente empezabas a encontrar pistas, pues estaba muy frustrado, ¿no? Porque yo también soy súper racional, entonces quería entenderlo todo, pero esto no va tanto de entender como de experimentarlo. Y a veces creo que te exige hacer cambios vitales, de verdad, ¿no? El encontrar el sentido, pues como tú has hablado que tú también te mudaste, o este cambio vital que he hecho yo, pues claro, eso
eso te da un resultado a nivel de sentirte más lleno, ¿no? A nivel de sentido. Y luego hay otra cosa que has mencionado, que es el tema de la espiritualidad en general, que me encanta que haya salido este tema. Yo pienso, esto es una teoría mía, ¿vale? Pero yo pienso que el llevar vidas poco espirituales o no conectar con eso está muy relacionado con la ciudad. Porque yo desde que estoy aquí es que cada vez me siento como más espiritual y me sale solo. Pero claro, porque estás en un sitio donde ves cómo pasan las estaciones, ves el ciclo de la vida, te estás rodeando, ¿no? Todo el rato. Ves las estrellas, ves todo, ¿no? Entonces te sientes parte, pues, de un universo, de un todo, que estás ahí en relación con la vida. Entonces, bueno, un poco al margen de las creencias de cada uno, pero yo sí que tengo esa experiencia de que lo espiritual, al final, es una parte natural de las personas, de la vida, de los seres humanos. De hecho, pues ya hay manifestaciones de espiritualidad pues hace, 100.000 años, ¿no? O sea, hace muchísimo tiempo. Y es algo que está en nosotros y, bueno, pues que juega un papel en la vida, cada uno pues como lo quiera enfocar, pero que cuando te das un poquito de espacio y de silencio y de conectar más con lo que eres tú, es que sale solo, ¿no? Entonces, bueno, no me extraña que tenga su papel en el burnout, porque al final es que es una parte esencial, ¿no? De nosotros. Si lo que haces no te está conectando a nada, pues es normal que tu cuerpo y tu mente se acaben quejando. Totalmente. Pues, doctor Carlos Zenalmor, qué placer charlar contigo, me ha encantado. Hemos tocado muchos temas que hemos dejado así a pincelada, que yo creo que de aquí pueden salir varios episodios más de podcast, así que bueno, quedas invitado porque me encanta que volváis al podcast y lo dicho, muchísimas gracias por esta charla y bueno, también por poner ese punto humanista y ese punto humano a la medicina, que cada vez más hay más profesionales de la medicina que, bueno, que tenéis este enfoque y es muy de agradecer. Así que muchísimas gracias, un placer. Muchísimas gracias a ti, Hanna. Gracias por ese piropo de humanista que me encanta. Y nada, y por último, invitar a toda la gente que nos escuche, pues si quiere a mi email diario en carloszenalmor.com, que gratuitamente cada día pues van a estar recibiendo más de esto. Para personas estresadas, no son emails muy largos, son cortitos para no agobiar. Muchas gracias. Así que nada, muchas gracias. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.